ayudaba al ser humano a equilibrarse. Es decir, si en el trabajo había una tensión o había un aspecto rutinario que lo volvía monótono, pues a través de las actividades recreativas usted se activaba, usted se reconfortaba y equilibraba un poco esas características un poco estresoras del ambiente laboral. Y también lo ayudaba a salir de la rutina de lo laboral. Y por supuesto le ayudaba a tener sensaciones agradables, vivir sensaciones agradables. Si les interesa, son un autor que se llama Elías Yunin, que habla un poco de esto, de la recreación o de las prácticas recreativas como prácticas que generan sensaciones agradables y controladas en un entorno determinado. Es decir, que a través de lo recreativo yo salgo de esa rutina monótona del trabajo y puedo tener sensaciones agradables en espacios controlados. Entonces digamos que la recreación durante mucho tiempo se empieza a fundamentar y a justificar desde esa perspectiva. Y desde esta mirada, pues también ese movimiento llega a nuestro país. Más o menos en la década de los 50 empieza a generarse un fenómeno aquí en Colombia de reflexionar sobre la recreación, es decir, esa práctica que de alguna manera ayuda al bienestar de los colombianos. Desde 1930, con el presidente de Mesa, Luis López de Mesa, se estaba pensando esto de las diversiones como algo importante para los seres humanos. Sin embargo, más o menos uno podría decir que el movimiento empieza a fortalecerse a partir de la década de los 50, especialmente con la aparición de las cajas de compensación familiar y con la creación de Coldeportes, porque a las cajas de compensación familiar le dan como una función misional la recreación. Recuerde que las cajas de compensación tienen que ver con eso: mercadeo, cultura, educación, vivienda y recreación. Entonces aparecen los grandes parques recreativos, aparecen los programas de recreación. De hecho, las cajas fueron de las primeras que empezaron a instaurar en el país las famosas vacaciones recreativas. Bueno, esto sí ya fue como en la década de los 80. Pero ellas fueron las que empezaron a impulsar esto. Coldeporte ya empieza, el órgano que empieza a regir el deporte, la recreación, la educación física, es decir, empiezan a haber políticas en eso. También empiezan a ver luego, más o menos en la década de los 70, todo lo que fueron las primeras iniciativas para formar los primeros profesionales en recreación. Estoy hablando del CIR de Bogotá, el Jaime Isaza Cadavid de Medellín, el UNRESA creo que también se llamaba en Bogotá. Aparece también la Asociación Nacional de Recreación en ese entonces. Entonces esto le empieza a dar también como una vida a esta nueva práctica recreativa un poco mucho más autónoma de lo que estaba. Aparecen fundaciones, entre esas Funlibre y otras, que le empiezan a dar impulso a la recreación en términos de prácticas, en términos de formar profesionales y también en términos de generar congresos. Los primeros congresos aparecen en la década de los 70, estoy hablando de los congresos de recreación. Y posteriormente pues aparecen unas universidades como la del Valle en la década de los 90, formando profesionales en recreación, luego la pedagógica. Y digamos que el hito más grande que tiene nuestro país en términos de la institucionalización de la recreación fue a través de la Ley 185 del deporte, la educación física y la recreación, donde allí se define qué es la recreación y se le da un lugar específico a la recreación en el país. Y concomitante con esta ley del deporte, pues aparece también el primer Plan Nacional de Recreación en el año 99. Entonces digamos que el siglo pasado para nosotros, de la mitad del siglo pasado hasta nuestros momentos o hasta ese momento, fue como el florecimiento fuerte de la recreación, y eso es lo que ha dado pie a que muchos de los que hoy hablamos de recreación, pues nos nutramos y tengamos la posibilidad de seguir proyectándonos en este campo. Eso en términos como de la historia de lo que ha sido el movimiento recreativo en Colombia. Ahora, ¿en qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a una sociedad distinta en la cual nació y se fortaleció la recreación. Y en esto me voy a apoyar en un sociólogo que se llama Bauman y que él empieza a hablar un poco de la sociedad líquida o de las sociedades líquidas, ¿cierto? Generalmente las sociedades modernas del siglo pasado, de principios del siglo pasado, se hablaban en términos de unas sociedades sólidas donde el Estado asumía la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y sus ciudadanos le devolvían con lealtad a esa seguridad que les generaba esa sociedad. Y se llamó un Estado benefactor, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque el Estado asumió responsabilidad con sus ciudadanos en términos de educación, salud, vivienda, bienestar, recreación. Era un Estado, insisto en eso, benefactor, en la medida de que ese Estado asumía esas responsabilidades.
Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con toda la instauración de la globalización después de la década de los 90? Que cada vez los estados, por esas competencias del mercado, tienden a disminuir esa responsabilidad y tienden a trasladársela a los seres humanos o a los ciudadanos. Cada vez el Estado se disminuye en términos de las responsabilidades o se las pasa a terceros. Entonces eso es lo que Bauman empieza a clasificar como la modernidad líquida, es decir, ya no hay unos estados sólidos, sino que hay una sociedad que empieza de alguna manera a debatirse en términos de lo que de las sensaciones de incertidumbre, en la medida de que ya no hay fortaleza, ya no hay quien nos proteja. Y allí ustedes pueden observar unas características que se dan de esa sociedad contemporánea que se está llamando por Bauman la modernidad líquida. Algunos hablan de la modernidad o de la transmodernidad. Son esos aspectos de alguna manera para enunciar de que ya esto que supuestamente el Estado-Nación nos garantizaba ya no lo es. Un elemento tiene que ver con la globalización y especialmente la globalización desde una perspectiva negativa, es decir, donde hay unos ganadores y hay unos perdedores. Hay unos que tienen por el mango, la sartén por el mango en términos de lo económico, y hay otros que no estamos en desventaja cuando entramos en esos tratados de libre comercio. Esa globalización negativa lo que está generando es que el Estado cada vez se tenga que volver más delgado en términos de sus responsabilidades para poder asumir esas responsabilidades que hay, y también porque es una forma de debilitarlo para que las grandes nacionales puedan moverse a nivel de los diferentes países. Y eso vuelve un mercado competitivo. Ustedes saben todas esas situaciones que hay. En estos momentos la gran discusión está en eso. Bajémosle los impuestos a las empresas para que las empresas se queden. Están tributando mucho, porque si no les bajamos la tributación, ellas se van. Pero ¿qué implica cuando las empresas no pagan los impuestos? Pues alguien les tiene que pagar. Entonces estaremos nosotros los individuos o los ciudadanos para pagar. Entonces todas esas condiciones hacen de alguna manera que el Estado cada vez se desentienda de muchas funciones, porque tiene menos dinero y porque tiene menos posibilidades de acción, porque cada vez las políticas son más internacionales. Y entonces eso lo que está haciendo también es que en ese estado moderno en el cual se empezaron unas organizaciones a fortalecerse para poder tener ese bienestar, también empiezan a ser erosionadas. Estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de las asociaciones de profesionales, estoy hablando de la misma familia, donde a través de este trabajo solidario que se podían instaurar luchas para tratar de buscar el bienestar, pues cada vez con esta internacionalización y esa globalización negativa, pues cada vez ellas se están desmantelando mucho más. Y finalmente eso está generando, especialmente en nuestros países latinoamericanos, unas sensaciones de injusticias, conflictos y violencias que aparentemente están gestándose aquí, pero están fuertemente relacionadas por esa globalización negativa. Es decir, en otras palabras, si nosotros no tenemos el control de nuestras economías, si a nosotros nos llegan absolutamente los productos, pues los jóvenes no tienen posibilidad de tener espacios laborales. Y si los jóvenes no tienen espacios laborales, pues entonces hay violencias en la medida de que lo poco que hay se lo quieren disputar. Entonces todas estas situaciones generan unas condiciones distintas en términos de lo que estamos viviendo hoy. Entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, listo, si la recreación en ese estado sólido cumplía esas funciones, entonces ¿cuál es el papel que tiene la recreación ahorita en una modernidad líquida, en una modernidad donde ya no hay una garantía por parte del Estado y donde de alguna manera ya los individuos son los responsables de alguna manera de satisfacer sus propias necesidades y de solucionar las necesidades? Muchos de los que están aquí, ustedes como estudiantes, probablemente les va a tocar pagar su seguridad social. Es decir, ustedes tienen que asumir su propio bienestar. Y en algunos casos les tocará pagar primero la seguridad social para que les den el contrato. No como lo que se hacía antes, si es que usted lo vinculaba a la empresa y la empresa le pagaba la seguridad social, una parte de la seguridad social. Entonces fíjense en cómo esas situaciones es donde uno ve en la práctica que se está trasladando a los individuos la responsabilidad que antes tenía el Estado. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que los seres humanos cada vez se sientan más vulnerados. Cada vez los seres humanos sientan que estamos en una sociedad en riesgo, lo que habla Brecht en términos de decir de que vivimos en una sociedad de riesgo, una sociedad que no nos garantiza seguridades, una sociedad en la cual cada vez estamos más expuestos a riesgos inminentes
Riesgos no solamente desde el punto de vista de los desastres naturales, pero que también lo hay, pero también riesgos desde el punto de vista de los desastres químicos, pero también de las bombas atómicas, pero también de la tecnología. Entonces fíjense que todas esas condiciones están generando una sociedad de zozobra y por eso genera incertidumbres en nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y por eso es que de alguna manera el futuro se vuelve un tanto incierto. Yo sé que está pasando hoy, pero no sabemos dentro de 10 o dentro de 20 años. Entonces eso empieza a generar en los individuos que empieza a generar acciones para tratar de encontrar seguridades ante ese mundo tan inseguro. ¿Y cómo empezamos a responder nosotros en palabras de Bauman? Pues lo que empezamos es a tratar de calcular y de aminorar los riesgos. Entonces cada vez nos encerramos más. La inmensa mayoría, no sé si ustedes, o mejor, ¿quiénes viven en unidades cerradas, en conjuntos cerrados? Levanten la mano, por favor. Muy pocos. De la ciudad que yo vengo, la inmensa mayoría de nosotros vive en conjuntos cerrados. De hecho, unidades que fueron diseñadas sin rejas, ahorita tienen rejas, y las rejas fuera de eso tienen el circuito ese de cerca eléctrica, y ahorita entonces se llegó la moda con las cámaras, y entonces ahorita para poder entrar usted tiene que presentar su cédula, su documento, para entrar a la unidad. Entonces imagínense en esas situaciones es que cada vez más la paranoia de la seguridad se está embolsillando, es decir, usted cada vez está buscando medios a través de los cuales tiene que ser más seguro. Miren que ahora con esto de los feminicidios, entonces ya no es el Estado el que debería proteger a las mujeres, sino que a las mujeres, ¿qué se les recomienda? Clases de defensa personal, para que usted sepa, si viene alguien a acosarlo, usted ya sabe cómo meterle una patada. ¿Sí me entienden? O sea, cada vez es responsabilidad de uno y no de la sociedad. Y es porque cada vez estamos más solos, somos más individualizados, y en ese sentido usted tiene que responder por sí mismo. Y esas acciones en términos de la seguridad también se da en términos de esa moda, de esos riesgos, ¿cierto? Cada vez más nos encontramos de que es que en la comida hay químicos y hay contaminantes, de que es que los productos que usamos tienen químicos, de que estas situaciones me caen mal, de que esta situación está completamente en riesgo para mí. En otras palabras, estamos en una sociedad en la cual absolutamente todo es riesgoso. Y empieza la tendencia y también el mercado en eso, el producto orgánico para que no tenga los químicos. Haga salud, pero no como decían los profesores ahorita por el gusto, por el placer de hacerlo, por ese interés de hacerlo, sino pues usted tiene que hacer eso para bajar su colesterol, ¿cierto? Usted tiene que adelgazar porque eso es un riesgo cardíaco. Entonces no es en términos del bienestar que yo empiezo a hacer estas prácticas de cuidado, sino en términos de miedo. Mire, usted tiene que hacer ejercicio para que rebaje el peso, para que rebaje el colesterol, porque si no, usted más adelante le va a dar un infarto al miocardio, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces ese es el miedo que hace que empecemos a adoptar este tipo de situaciones, andar con tapabocas, estar mirando que esto sí, que esto no, pero es muy en función de eso. A tal punto incluso que está prohibido hablar con extraños, ¿cierto? Si usted está en los aeropuertos, usted no debe hablar con nadie porque eso es peligroso, eso es sospechoso, de pronto le pueden meter una droga. Entonces fíjense que nos están metiendo en esa cultura de miedo y también entramos en la lógica del mercado de la cultura del miedo. Y en muchos casos la recreación cae como un paliativo para esa cultura del miedo. Cuando nosotros promovemos cierto tipo de actividades que se quedan en ese lugar, ¿cierto? Ahí vamos a hacer actividades recreativas para bajar la violencia en los muchachos, pero es solamente para entretenerlos un ratico y para de contar, no para llegar realmente a la raíz del asunto. Entonces allí la recreación se vuelve como una práctica instrumental para tratar de paliar y de refrescar un poco esos temores que nos está generando la sociedad, no es en términos de lo que les decía de la felicidad entendida como bienestar. O también está el otro lado, ¿cierto? Y es, se queda la recreación ante tanto riesgo, ante tanta incertidumbre, pues lo que hay que hacer ahorita es vivir el eterno presente y se acabó. O sea, aquí lo que hay que hacer es divertirse, no me importan las consecuencias porque yo no sé si mañana voy a existir. Entonces aparecen también todo lo que es el consumo en función de los entretenimientos o de las búsquedas de sensaciones fuertes, emocionantes, ante una vida altamente rutinaria y una vida completamente llena de incertidumbre. Entonces por eso aparece el consumo indiscriminado de drogas cada vez más fuertes, la realización de actividades que cada vez son de más riesgo, los famosos deportes extremos, pero mucho más en términos de riesgo, los piques, por ejemplo, o sea, carreras a gran velocidad en carros, porque es eso, o sea, estamos en un momento que todo es tan incierto que no sabemos si mañana vamos a vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Vivamos el presente, o sea, tengamos sensaciones agradables, fuertes, y eso es lo que nos permite estar vivos.
O caemos al otro lado, la rutinización del tiempo libre. Llegamos de la casa, prendemos la televisión, nos quedamos dormidos con la televisión prendida y se vuelve un acto rutinario, una actividad que podría ser altamente placentera o agradable. Y eso está llevando a lo que se llaman también las prácticas mixofóbicas. Cuando hablamos de lo mixofóbico, significa que nosotros no nos relacionamos con extraños ni nos relacionamos con los diferentes. Entonces yo solamente me junto con los que son iguales a mí, los que son diferentes de alguna manera no tienen nada que ver conmigo. Entonces eso genera situaciones de estigmatización. A manera de ejemplo, en la década de los 60, en los grandes parques de Estados Unidos, había diferencia entre los que se llamaban blancos y afrodescendientes, donde los afrodescendientes no podían entrar a los parques recreativos o a las piscinas públicas. Tenía que hacerlo al final del verano porque no podían haber las dos clases étnicas en el mismo lugar. Entonces, estas situaciones lo que hacen con esta inseguridad es que cada vez uno se proteja más y cada vez uno esté más en términos de los que son conocidos. Ahora, ¿cuál es la otra propuesta? Una propuesta distinta, y es plantearnos la recreación en estos momentos de incertidumbre como una práctica de resistencia a esa globalización negativa y al contrario, ampliarnos a una globalización un poco más positiva, porque los problemas sociales y globales no los podemos resolver los individuos de manera individual, necesitamos resolverlos de una manera colectiva. Entonces, en ese sentido tenemos que responder de la misma forma como las grandes multinacionales se unen para poder quedarse con toda la torta del mercado, nosotros también necesitamos unirnos para contrarrestar un poco en eso. Entonces la propuesta es en términos de eso. Necesitamos a través de las prácticas recreativas afianzar nuestros sentimientos mixofílicos, es decir, compartir el espacio con extraños, compartir el espacio con los otros, con la diferencia. Es decir, desde esa perspectiva, en vez de hacernos ajenos al que es diferente a nosotros, necesitamos es acercarnos para entender esa lógica del mundo que tiene ese ser humano que es diferente a mí, que es diferente por género, que es diferente por orientación sexual, que es diferente por nivel socioeconómico, que es diferente por lugar geográfico. Esas diferencias, al contrario, nos van a permitir reforzar nuestra identidad y generar niveles de respeto y de tolerancia a nivel social en todos los niveles. Y la otra, que la recreación se vuelva una constructora de puentes, de encuentro ante esas diferencias. Y el redescubrimiento de la solidaridad en los diferentes espacios. Lo que está buscando justamente la globalización negativa es romper todos los lazos de solidaridad, romper todos los vínculos y dejarnos solos. Pues lo que necesitamos a través de lo recreativo es volver otra vez a reconstruir esos vínculos. Y retomando un poco la experiencia del laboratorio del recreo humano, es plantear la recreación como un laboratorio, es decir, un lugar donde podemos experimentar posibilidades de estar juntos con los otros para generar actos creadores. E insisto en esta concepción de laboratorio en la medida de que justo como estamos en una incertidumbre no podemos tener seguridades. Y lo único que nos queda que es hacer ensayos, hacer experimentos para ver qué es lo que funciona dentro de esta sociedad. Y la otra es entender la flexibilidad, no para abandonar los compromisos, sino al contrario para reconstruir vínculos. Y eso nos va a permitir también redescubrir la felicidad. La felicidad no solamente quedarnos, ojo, no estoy diciendo que no solamente quedarnos en el nivel del placer y del goce, sino también de buscar una buena vida. Y en ese sentido, la felicidad se plantea en términos de que uno es feliz en la medida de que la vida que está viviendo uno es una vida digna. Y eso también permite entender que si el otro ser humano no está teniendo una vida digna, no puede alcanzar la felicidad y de alguna manera yo puedo incidir en ver cómo se cambia eso. Y el otro aspecto es que la felicidad también permite unirnos en función de la diversidad, en la medida de las posibilidades de lo que podemos nosotros entender de felicidad y de hacer una transformación. Es decir, la felicidad no en términos de un sentimiento único, sino en términos de un sentimiento colectivo, pero también reconociendo esa diferencia. Y finalizo con esto, y es que para mí cada vez es más potente esa frase que decían dos grandes maestras de la recreación, Amanda Lalinde de Castro y Guillermina Mesa Cobo, que insisten en plantear la recreación como una acción transformadora del entorno, pero desde una perspectiva gozosa. Entonces les invito a redescubrir la recreación desde esa perspectiva transformadora, es decir, desde los actos creadores que permiten transformar estas realidades tan inciertas en las cuales estamos viviendo. Muchas gracias.